En este capítulo, Kim se enfrenta a nuevos rumores y decisiones que podrían cambiar el destino del laberinto Naga. Si quieres descubrir cada secreto del abismo y no perderte lo que viene, suscríbete ahora y acompáñame en esta historia. Continuamos con la conversación entre el rey de los Naga y el mercader negro. Kim le dice que no es el subordinado del conde Anatolio, a lo que el mercader negro asiente. Entiende que obtuvo el sello aristocrático y todo lo demás por su cuenta. El problema es que los demás no lo ven así. Kim se pregunta qué quiere decir con eso, y el diablillo responde que los rumores sobre el varón y el laberinto Naga se han esparcido mucho. No solo hablan los pisos inferiores y el abismo, sino también los pisos medios y superiores. Se comenta que, en apenas 3 meses desde su creación, el laberinto logró derrotar al rey dragón de la inundación, que había reinado desde antes de la Gran Guerra, y se convirtió en aristócrata. Es una historia interesante, pero suena poco realista. Kim responde que, real o no, eso fue lo que pasó. El mercader negro replica que sabe bien lo que ocurrió, porque estuvo allí viendo la batalla contra los dragones de la inundación. No solo él, algunos miembros de los mercaderes negros presenciaron la pelea. El mercader negro añade que, después de eso, el conde Anatolio visitó el laberinto Naga. Después de esa visita, Kim derrotó a Valicio. Le pregunta qué puede pensar el conde Parthenon. Kim opina que, desde fuera, todo hace parecer que el mérito es de Anatolio. El mercader responde que eso es exactamente lo que cualquiera podría pensar. El secreto del éxito continuo del laberinto Naga se atribuye al conde Anatolio del 11º piso. Eso, dicen los rumores en el abismo. El comerciante cree que por eso las fuerzas del abismo, que ven a Anatolio como su enemigo, están prestando atención al laberinto Naga. Kim repasa toda la información. En el 11º piso Anatolio y Parthenon están enfrentados. Los aristócratas del 10º piso son, en su mayoría, enemigos de Anatolio. Creyendo que Kim es su subordinado, se están preparando para invadir el 9º piso, eso confirma el mercader negro. A Kim le molesta la idea de que ese bastardo golem de acero tenga talento para complicarle la vida. Si es así, no tendrá tiempo para preocuparse por los otros laberintos del 9º piso. El mercader negro le dice que hay 2 noticias buenas. La primera, no hay ningún otro laberinto en el 9º piso aparte del laberinto Naga que haya permitido la visita de Anatolio, porque ha eliminado a todos los equipos que no pertenecían al varón. Kim recuerda que el grupo de Rikschascha casi murió en ese entonces. El mercader continúa. Los otros laberintos saben que hubo alguien del abismo en el 9º piso, así que concluyeron que el abismo se está preparando para la guerra. Pero no ven al laberinto Naga como el objetivo. Lo interpretan como una invasión entre pisos. Kim pregunta por la segunda noticia. El comerciante negro admite que no sabe si eso será una buena noticia para él. Le cuenta que, tras la guerra contra el rey nigromante, el conde Anatolio decidió patrocinar abiertamente al laberinto Naga. Envía suministros desde el 11º piso que tardarán semanas en llegar, y tendrán que atravesar el 10º piso con discreción. Kim se enfurece. El conde hace lo que quiere. Fastidiado, comenta que no tiene un respiro. El mercader negro le dice que, con esa información, puede entregarle el núcleo, pero Kim responde que no es suficiente, lo que desespera al mercader. Molesto, le recuerda que pasó por alto que él rompiera el núcleo del laberinto de los muertos, que lo ayudara a entrar al laberinto del 8º piso e incluso le contó toda la información que tenía. Kim replica que, al igual que él, su vida depende de esto. El mercader negro le pregunta si debería conformarse con el trapo viejo que tiene encima, porque es lo único que le queda. Kim pregunta si los mercaderes negros comercian en el 10º piso. El diablillo confirma que sí, pero que otra persona está al mando. Kim pide que lo lleven a ver el 10º piso. Quiere ir personalmente. El mercader queda estupefacto. Así comienza el capítulo 70. Volvemos al laberinto Naga, donde Dominique no puede creer que su maestro decida acompañar a los mercaderes al 10º piso. Kim responde que así será. Partirán en una semana, porque necesita conocer al enemigo para que toda esa odisea sea más llevadera. Para la Maid la idea es peligrosa. Angela también lo considera arriesgado. Kim les pide que no se preocupen. Fingirá ser el guardaespaldas del mercader. Está seguro de que existe una regla que prohíbe atacar al grupo de mercaderes negro. Angela le advierte que el abismo es distinto de lo que su maestro imagina. En el 9º piso no usan guardaespaldas como en los pisos más profundos. Allí hay bestias salvajes que detectan cualquier habilidad de camuflaje, además de montones de grupos mercenarios y bandidos no afiliados a ningún laberinto. Kim no cree que los mercaderes negros estén desprevenidos. Angela insiste en que están bien preparados, pero que su preocupación es por su maestro. Kim la interrumpe. Está bien. Entendido. Rikschascha entra y dice que es cierto que hay que explorar el abismo, pero que no es buena idea que el propio dueño del laberinto se ponga en peligro. Si un subordinado muere, puede ser reemplazado. Si el dueño muere, todo se acaba. Pide ir ella en su lugar. Kim responde que sus subordinados no son prescindibles, y eso la incluye a ella. A pesar de las quejas, Kim está decidido a ir. Derribó a las fuerzas que amenazaban el 9º piso y ahora los aristócratas los persiguen. Si afronta el problema dispuesto a morir, quizás no sobrevivan. Así ha sido siempre y así será.
No sabe si el laberinto subirá de nivel como ocurrió contra Nastus, o si los refuerzos llegarán en el momento preciso como con Valicious. No pueden depender de la suerte. Las chicas insisten, pero Kim zanja la conversación, estará en su habitación y que no lo molesten a menos que sea importante. Las deja preocupada. Mientras camina, Kim piensa en la preocupación de todas ellas. No importa lo fuerte que sea el laberinto, si él muere, todo habrá terminado. Hay una gran diferencia entre la información de segunda mano y la información de primera mano sobre un enemigo. Necesita hacerlo aunque cueste. Cada vez que elimina a uno, aparece otro más fuerte. Su espada no pudo atravesar a Valicious. Tiene que encontrar maneras de fortalecerse. Puede que encuentre respuestas en el abismo. Se siente ansioso. En ese momento requieren la atención de su maestro. Kim, algo irritado porque pidió no ser molestado, pregunta qué quiere Drakam. Drakam trae un mensaje. Un mercenario ha venido y Quintus pide verlo. Kim comenta que siguen llegando visitas tras la pelea con Valicious y que había ordenado que los echaran. Drakam le informa que, aparentemente, es un mercenario de rango héroe. En el laberinto Naga, en la plaza, el mercenario habla en voz alta. Se presenta como un mercenario de Gizeh llamado Balzac y ha venido a ver al dueño del laberinto Naga y al comandante Invicto. Repite que atravesó bosques y pantanos desde el abismo para llegar, porque quiere mostrar su admiración, pero está molesto porque Quintus le ordenó que se marchara. Balzac pregunta si así es como tratan a los invitados. Quintus pregunta por el motivo de la visita. El mercenario responde que desea un duelo, porque no hay caballeros que sirvan a alguien más débil que él. Balzac dice que, si es un guerrero, debería entender ese sentimiento. El general de los Naga le responde que entiende, pero que está cumpliendo órdenes. Le pregunta si es un caballero de verdad, porque no ve su caballo. El mercenario se entristece un poco y murmura que tiene sus razones. De repente alguien comenta que hay mucho escándalo en la plaza. Al voltear, ven que es el rey de los Naga. Balzac admite que se ha dirigido al comandante Invicto, pero piensa que es más pequeño de lo que esperaba. Le pide un duelo. Si gana, se convertirá en su espada. Quintus se enfurece, pero Kim interviene y dice que él se encargará del asunto. El sistema informa, el parásito está juzgando la fuerza del enemigo. Kim piensa que, efectivamente, es rango héroe. Está al nivel de Quintus o quizás algo por encima. Aunque es más débil que Drakam, Kim observa como el mercenario sigue molestando a Quintus. Kim pregunta por qué está en el laberinto Naga. El mercenario responde que oyó que el general Invicto reside en el 9º piso y quiso presenciar su poder. Vino personalmente para un duelo. Kim indaga por su verdadero propósito, y cuando el mercenario comienza a repetir lo mismo, Kim lo interrumpe. ¿Se cree tonto, o soy yo el estúpido? Le dice que su excusa de medir fuerzas es creíble, pero que si quería que lo tomaran en serio al menos debería quitarse la armadura. Cuando Kim pregunta qué hace en el laberinto Naga un soldado de Anatolio, el mercenario, furioso, revela su rostro y exclama que no pronuncie el nombre de ese hijo de puta, que merece ser despedazado. Kim, al ver su aspecto, enfatizó que se trataba de un teriántropo, pues tenía rasgos de toro, pero la reacción no fue la que esperaba, así que le reprochó por ser grosero con su maestro. Le preguntó si acaso no temía las consecuencias. Balzac respondió que ya no era su maestro. Comentó que formó parte de los caballeros de sangre de acero antes de llegar al laberinto Naga. Kim dudó si lo habían expulsado, pero Balzac aclaró que se marchó por voluntad propia. El motivo, un profundo odio hacia el conde Anatolio. Eso irritó a Kim, quien lo cuestionó con dureza. ¿Acaso lo estaba subestimando? Según lo que decía, había abandonado voluntariamente a los caballeros del conde para servir bajo el varón del 9º piso, en lugar de unirse a alguien del 10º. ¿Esperaba que creyera semejante historia? El mercenario insistió en que era verdad, aunque reconoció que en el 10º piso abundaban quienes odiaban al conde Anatolio. Entonces Kim le preguntó por qué no se unió a ellos si en verdad lo detestaba. Kim recordó que el conde Anatolio atravesó el 10º piso solo para llegar al 9º y reunirse en persona con el maestro de los Naga. Al principio pensó que el gigante de acero estaba aburrido o simplemente salió a pasear, pero luego entendió que ese paseo era un plan para arrebatarle su derecho a elegir. Dudaba mucho que ese mismo conde hubiera dejado escapar así como hacía un subordinado de rango héroe. Balzac replicó que, al parecer, no lo conocía bien. Era cierto que el conde era minucioso y calculador con sus planes, pero lo que el maestro de los Naga consideraba un subordinado de rango héroe, para Anatolio no era nada. Y añadió que la conversación ya se estaba extendiendo demasiado, que si seguían hablando se transformaría en una lucha a muerte, en vez de un duelo honorable. Entonces se preparó y pidió al maestro Naga que aceptara el reto. Kim preguntó si no pensaba revelar su verdadero objetivo, al mismo tiempo que ordenaba a Drakan y a Quintus que permanecieran atrás. Balzac confesó que su propósito era medir la fuerza de quien llamaban el comandante Invicto, es decir, el maestro de los Naga. A Kim eso le pareció una molestia, pero sin escapatoria aceptó el duelo. Se preparó y declaró que pelearían, aunque dejó claro que, aunque ganara, el mercenario no se convertiría en su espada. No quería correr riesgo. Activando su habilidad, afirmó que esto no era un duelo,
sería una ejecución, que Balzac llevaría su secreto a la tumba, y se lanzó directo contra él. El mercenario se puso en guardia y bloqueó el ataque de Kim, respondiendo con un contraataque. Kim notó que Balzac había atacado con su alabarda en lugar de defenderse. Eso le pareció un error. Desvió su ofensiva y, en una fracción de segundo, lo decapitó de un solo golpe. El cuerpo quedó de pie mientras la cabeza rodaba, pero cuando Kim cayó, del cuello de Balzac comenzaron a brotar llamas moradas. Kim comentó que no esperaba que no reaccionara al ataque, que, tal vez, su juicio había sido equivocado. Bajó la guardia, pensando que hubiera sido mejor interrogarlo antes de matarlo. No se dio cuenta de que su enemigo ya se había lanzado hacia él. Por fortuna reaccionó a tiempo y logró detener el ataque usando la armadura del parásito. Entonces se preguntó cómo era posible que un cuerpo pudiera moverse sin cabeza. De pronto, una voz interrumpió, diciendo que los rumores sobre el maestro de los Naga eran ciertos. Todo lo que había hecho era parpadear, y al instante siguiente, se encontraba frente al vacío. Kim giró para ver de dónde venía esa voz, y era la cabeza en el suelo, que seguía hablando. Balzac afirmaba que no vio nada, que aunque no pudiera ganar, no podía rendirse sin demostrar de lo que era capaz. Gritó que lo daría todo para que vieran su poder. La escena resultaba incómoda. Su cabeza hablaba frente a los trabajadores del laberinto Naga, pero su cuerpo permanecía inmóvil. Entonces pidió ayuda a las ratas cornudas para que llevaran su cabeza de nuevo al cuerpo. Se desesperaba, pues apenas comenzaba el duelo y no quería dar lástima. En ese momento, una mano sostuvo su cabeza para levantar. Balzac se emocionó, agradeciendo a quien fuera, pero al voltear, descubrió que se trataba de Ángela. Ella se había acercado porque le resultaba familiar, y con un dejo de nostalgia le dijo que seguía tan terco como siempre. Lo saludó diciendo que había pasado mucho tiempo, mientras Kim dejaba de luchar contra el cuerpo sin cabeza. El mercenario, sorprendido, preguntó con respeto si de verdad era la dama Ángela. Y así comenzó el capítulo 71 de Odisea en la mazmorra. Kim se sorprendió al descubrir que Balzac era en realidad un Dullahan. Ángela confirmó que se trataba de un no muerto de alto rango, conocido por ese nombre. También afirmó que lo que había contado antes era cierto. Dejó al conde Anatolio porque lo odiaba. Entonces aprovechó para preguntarle a su maestro cuánto sabía de los Dullahan. Kim respondió que, hasta donde sabía, eran entidades que a veces aparecían en los pisos inferiores o en el abismo, siempre montados en un caballo no muerto u otra criatura similar, y que eran conscientes, igual que lo fue Valicio. Ángela confirmó la información, pero aclaró que eran algo distintos al rey no muerto. Explicó que Valicius estaba formado por almas errantes, mientras que un Dullahan heredaba tanto el cuerpo como el alma de su vida pasada. La única diferencia era que, en vez de sangre, en sus venas corría mana. Kim preguntó si era posible convertirse en un Dullahan al morir en batalla y revivir como no muerto. Ángela explicó que había condiciones. Primero, debía morir decapitado. Segundo, tenía que ser un caballero de caballería. Y tercero, debía odiar profundamente a la persona que lo mató. Eso daba a entender que había sido el conde Anatolio quien acabó con la vida de Balzac. Y entonces nos contó su historia. Balzac perteneció a un viejo grupo de mercenarios formados por teriántropos en el abismo. No eran tan famosos como los mercenarios invictos de Kratos, pero se mantenían firmes. Como cualquier grupo, descansaban en los laberintos de quienes contrataban sus servicios, o a falta de eso, en laberintos abandonados. Pero por hacer esto, su jefe fue elegido como dueño de un laberinto. Nombró a Balzac como nuevo líder del grupo e intentó echarlos, pero ninguno estuvo de acuerdo. Ellos eran familia. Kim preguntó si acaso no era bueno para ellos que uno de los suyos fuera dueño de un laberinto. Balzac le respondió que seguían siendo mercenarios, no bestias de Gizeh. El mismo maestro Naga sabía cómo eran tratados los nuevos laberintos. Algunos maestros dejaban que crecieran solo para luego devorarlos, como quiso hacerlo el rey dragón de la inundación. Balzac continuó. Su líder, siendo sabio, decidió no fortalecer el laberinto para evitar llamar la atención. Lo usaría solo para reunir gemas Dawn. Pero como ya tenían suficientes gemas acumuladas tras años de trabajo, decidieron arriesgarse a subir el rango del laberinto. Cada ascenso tomaba mucho tiempo, pero ellos lo protegieron con éxito. Lograron fortalecerlo y hacerlo resistente. Pelearon, hicieron retroceder a sus enemigos, y en un año, alcanzaron el nivel 7. Con esas hazañas, la historia de su laberinto se extendió por todo Gizeh. Mientras se defendían y ascendían, Balzac recordaba con gratitud haber hecho algo más que ser un simple mercenario. Llegó a pensar que su líder se convertiría en un aristócrata y se establecería en el 11º piso. Él mismo soñó con ser caballero de un aristócrata y dejar de ser un cazador sin rumbo. Durante ese tiempo, fueron reconocidos por laberintos cercanos. Pero entonces llegó el conde Anatolio, en persona. En un flashback, vemos a Balzac conversando con su capitán. El capitán está molesto porque nombró a Balzac como nuevo líder, pero este aún se rehúsa. Tienen un momento de calma, incluso de bromas, lo cual sorprende a algunos compañeros que no entienden cómo puede bromear en un instante así, cuando están a punto de enfrentarse en una guerra contra el conde Anatolio. Nunca habían visto un gigante como ese, uno capaz de cruzar 100 metros con un solo paso. Aún así, el capitán, optimista, comenta que es el enemigo más difícil que han enfrentado,
y los motiva diciendo que han peleado duro para llegar hasta ese momento, que esto es solo otro desafío, quizá más complicado que los anteriores. Algunos opinan que su líder es demasiado optimista, otros dicen que es mejor pelear de frente que correr y esconderse. El capitán admite ser optimista, aunque en su rostro se notan los nervios. Luego, con voz firme, los manda a prepararse. Les recuerda que su oponente es el conde Anatolio, el gigante de acero, junto a un centenar de caballeros. Les pide que no teman, que ya no son un grupo de mercenarios cualquiera, ni un laberinto recién formado. Ahora son un laberinto con miles de camaradas curtidos en incontables batallas, y que hoy solo conocerán la victoria. Este será el último paso, la última prueba, por la gloria del laberinto teriántropo. Muerte por la gloria, sacrificio por la gloria, victoria por la gloria. Les pregunta, ¿quién soy yo? Y sus guerreros responden al unísono, el comandante invicto, el comandante invicto. Con ese fervor, el capitán grita la orden de ataque, y un rugido de guerra estalla en el aire. El ejército de los teriántropos se lanza contra las fuerzas del conde Anatolio. En las filas del conde, un ayudante se dirige a él. El sistema nos revela su nombre, Hestia, un héroe de 3 estrellas. Anatolio observa y dice que son un grupo lamentable, que no desprende nobleza alguna. Aún así, afirma que les mostrará su respeto. Levanta la mano y, con ella, una masa de piedra. Hestia alerta a sus compañeros que se preparen para el ataque. Todos se arrodillan, protegiéndose, incluso Ángela, que en aquel entonces servía al conde. Anatolio moldea una espada de piedra, y mientras se prepara para desatarla, murmura que lo considera una vergüenza. Con un solo movimiento, el poder de su espada arrasa con las filas enemigas. Balzac queda paralizado, incrédulo, incapaz de comprender lo que acaba de presenciar. Nunca había visto algo semejante. En medio del caos, escucha la voz de su capitán, que a duras penas resiste, cargando a 2 subordinados malheridos en sus brazos. Le pide a Balzac que los tome, que se haga el muerto e intente escapar. Con voz quebrada se disculpa, nunca imaginó que el conde fuera tan poderoso. Le encomienda la vida de sus compañeros y el destino del grupo, y con las fuerzas que le quedan, se interpone como escudo, protegiéndolo. Piensa, resignado, que todo lo que construyeron durante años fue destruido en un solo ataque. Capítulo 72. Balzac despierta. No puede creer que siga vivo, que tenga todas sus extremidades intactas. Solo una pierna rota. Un milagro. De inmediato escucha los gemidos de dolor de los compañeros que su líder le confió. Aunque malheridos, aún respiran. Intenta reunir fuerzas para sacarlos de ahí antes de que llegue el enemigo, pero demasiado tarde. El enemigo ya está sobre ellos. Este informa al conde que el dueño del laberinto ha muerto, pero que aún quedan algunos supervivientes no afectados por su caída. Anatolio ordena que se les muestre piedad. Balzac observa impotente cómo esa supuesta piedad no es más que un exterminio. Uno a uno, los sobrevivientes caen sin compasión. Sus ojos arden de rabia, su cordura se desgarra al ver tanta crueldad. Intenta detenerlos, grita desesperado, pero nada cambia. Por fin, incapaz de soportarlo más, grita al conde, acusándolo. ¿A eso le llamas piedad? Anatolio lo mira con calma y responde que deben hablar. Balzac, consumido por la ira, le exige saber por qué destruyó su pequeño laberinto, si ya posee tanto poder. Ellos no tenían tesoros, ni gemas Dawn. ¿Acaso para él es un simple entretenimiento aniquilar a los débiles? El conde responde que no, que solo estaba siendo educado, que fueron ellos quienes llegaron armados, buscando guerra, y él solo respetó su elección. Mientras se sienta, explica que lo único que hizo fue mostrarles respeto, al aplastarlo. Balzac lo acusa de mentir, de disfrazarse de justo. Anatolio lo interrumpe. No está allí para justificar nada, sino para hablar. Le atraen el potencial y las posibilidades, que si vienen como vagabundos, los acoge, si son dueños del laberinto, los apadrina. Balzac pregunta entonces por qué los aniquiló. El conde, con frialdad, responde que simplemente fallaron a sus expectativas. Quería ver al dueño de ese laberinto que se hacía llamar el comandante invicto, pero solo encontró bestias incapaces de medir la fuerza de su enemigo. Un laberinto inferior, condenado a desaparecer. Debía agradecerle, pues les ahorró un sufrimiento eterno y lo cambió por un instante de paz. Luego, mirando a Balzac directamente, sentencia, eres una bestia inferior, pero aún así, te concederé una gracia. Te otorgaré mi misericordia. Anatolio le dice que debería estar agradecido por tremenda oportunidad. El rostro de Balzac refleja claramente lo desagradable que le resulta ese comentario. Entonces le pregunta si le parece normal traer a un grupo de caballeros de nivel heroico solo para conversar. ¿Eso le parece un gesto de gratitud? ¿O acaso era una muestra de respeto? Balzac recuerda cómo eliminó a miles que protegían el laberinto, y que él presenció todo aquello. Si a eso lo llama misericordia, ¿espera que esté agradecido? Balzac le dice al conde que debe estar completamente loco. Con la poca fuerza que le queda, toma una gran roca y comenta que le mostrará su gratitud. Pero el conde lo detiene con un solo movimiento, cortándole la cabeza en el proceso. Anatolio le dice que dejarse llevar por las emociones no es valentía, sino estupidez. Le parece tonto. Su caballero,
Hestia comenta que su maestro siempre termina conversando con algún superviviente. El conde agrega que todo esto no es más que un triste espectáculo, y que al final el olor de la sangre atraerá a las bestias del lugar. Anatolio confiesa que a veces quiere experimentar cosas nuevas. Entonces, el cuerpo de Balzac comienza a cambiar. Una poderosa energía despierta dentro de él, y del torbellino que se forma, una voz retumba. Para el conde, ellos no son más que una vulgar manada de bestias. Pero las criaturas débiles se unen, ríen y lloran juntas, esforzándose por sobrevivir en ese miserable mundo. Para el conde, sin embargo, no son más que simples bestias, hormigas que se agitan con energía. Del torbellino de magia surge la nueva forma de Balzac. Así fue como nació el Dullahan. Montando su caballo, maldice al conde Anatolio con un odio profundo, un odio que durará por toda la eternidad. Comienza el capítulo 73. Con su nuevo cuerpo, Balzac se lanza a toda velocidad hacia el conde Anatolio. El conde, al verlo acercarse, comenta que el mundo se rige por la ley de la selva, y que Balzac debió aceptar su destino y descansar en paz. Aunque haya regresado de la muerte impulsado por la ira, nada cambiará. Anatolio toma otra roca y la lanza con fuerza, impactando de lleno en Balzac. Pero de la nube de polvo que deja el golpe, el Dullahan emerge intentando acercarse más. Con un solo movimiento de su dedo, Anatolio lo rodea con varias rocas, aunque Balzac las corta de inmediato. Imbuye su cuerpo con energía pura mientras grita el nombre del conde. El gigante de acero lo esperaba, y ahora lo neutraliza, cubriéndolo de rocas que se adhieren a su cuerpo. Pero el odio de Balzac es tan grande que, decidido a seguir atacando, sostiene su arma con la boca y arroja su cabeza con todas sus fuerzas hacia el conde. Anatolio se ríe al verlo, divertido ante la desesperación del Dullahan. Con un gesto, encierra la cabeza tal como había hecho con su cuerpo. Hestia se disculpa, admitiendo que no pudo hacer nada por lo inesperado de la situación. Nunca imaginó que seguiría atacando incluso después de convertirse en uno muerto. Pero el conde le pide que no se preocupe, pues ya no hay más problema. Encerrado, Balzac intenta escapar. Dice que, aunque ya murió, no deben subestimar su habilidad. Hestia, molesta, le dice a su maestro que acabará con él de inmediato, pero Anatolio le ordena esperar. Le explica que ha tenido incontables enemigos sedientos de sangre, pero que esta es la primera vez que un Dullahan sobrevive alimentado por el odio. Sin embargo, la mayoría fracasa en su búsqueda de venganza, dedicándose solo a destruirlo todo. Este agrega que ha escuchado que, en ese proceso, los Dullahan pierden su identidad. Anatolio lo piensa un momento y le pide a Hestia que lo lleve con la orden de caballeros y lo adiestre. Le comenta que, mientras su objetivo de venganza siga cerca, no perderá su identidad, a menos que la abandone. El conde quiere ver cuánto durará el corazón de esa bestia antes de quebrarse. Hestia, aunque dudosa, acepta la petición de su maestro. Finalmente, el conde comenta que han obtenido una recompensa inesperada. Kim no puede creer cómo Balzac terminó dentro de la orden de caballeros del conde Anatolio. Balzac le pregunta si realmente cree eso. Explica que, cada vez que tenía oportunidad, se lanzaba contra el conde intentando herirlo, pero aún así nunca logró ascender ni siquiera a un rango bajo, dentro de la orden. Kim se sorprende de que no haya logrado entrar, siendo de nivel héroe. Ángela interviene y le comenta que la orden de cazadores conocida como Sangre de Anatolio está compuesta por 100 miembros, todos de nivel heroico y legendario. Esto deja a Kim sin palabra. Esos números están fuera de toda predicción. No son una docena, son 100. La fuerza de Anatolio supera cualquier imaginación. Balzac pregunta si puede continuar su historia. Kim le pide que lo haga. El Dullahan comenta que no hay mucho más que decir. Lo intentó una y otra vez hasta que su voluntad se quebró. Hestia intentó hacerlo entrar en razón. Lo llenó de insultos diciéndole que era una bestia sin cerebro, incapaz de pensar con claridad, que sin importar cuánto lo intentara jamás podría herir a su maestro. La última declaración del conde fue que se hiciera más fuerte para aumentar sus posibilidades. En realidad, Balzac seguía las palabras de Anatolio. Rechazó su último aviso y cortó directamente su propia garganta, aunque aclara a Kim que solo es una metáfora. Le muestra que, aunque separe su cabeza del cuerpo, no muere. Kim ya lo sabía. Ángela, con tono amistoso, le pregunta por qué ocultó algo tan importante, lo que hizo que todo pareciera más grande de lo que era. Balzac responde que fue porque escuchó que el varón estaba tratando con uno muerto, y como él mismo es una especie de no muerto. Kim lo interrumpe diciendo que prefiere luchar contra uno, pero que ahora entiende mejor la situación. Aunque fue tedioso, consiguió información muy valiosa. Se muestra decepcionado por no haber obtenido información de Ángela, pero le da las gracias a Balzac y le pide que vaya al campo de entrenamiento. Balzac se pregunta por qué al campo, y Kim le responde que quiere un duelo. No desea seguir destruyendo la plaza y molestar a los trabajadores. Además, necesita conocer la fuerza de sus nuevos subordinados. Balzac se tranquiliza y le comenta que esta vez luchará con todas sus fuerzas. Base de entrenamiento del laberinto Naga. Balzac se prepara para el combate contra el maestro de los Naga. Una vez listo, nota con sorpresa que Kim no usará ningún arma, lo que lo deja intrigado. Kim le explica que, aunque sea uno muerto, debe evitar golpes comunes, por eso prefiere pelear a mano limpia. Balzac le responde que,
aunque parezca sencillo, no debería subestimarlo otra vez, como lo hizo antes. Esta vez, peleará con todo su poder. Con una leve sonrisa, Kim le dice que eso era justo lo que esperaba. Entonces, Balzac lanza un grito de guerra y se abalanza con fuerza contra Kim, quien lo espera con calma. Damos inicio al capítulo 74. Balzac yace en el suelo, agotado. No duró ni 10 segundos contra el varón. Entre jadeos, admite que tampoco mostró su poder desde el principio, que fue una lástima no haber peleado con todo su potencial, y acepta su derrota. Kim le pregunta si montado a caballo sería más fuerte. Balzac responde que, por supuesto, un caballero debe luchar a caballo, no como un simple soldado. Entonces Kim le pregunta si Anatolio le proporcionó una montura cuando estaba en sus filas. Balzac comenta que lo intentó, pero hubo muchas complicaciones, la más importante, su caballerosidad. No sabe por qué, pero uno muerto no puede montar un caballo vivo. A Kim le parece una situación bastante complicada. Ser uno muerto ya es difícil, pero uno montado a caballo es casi imposible de ver. Balisios, convertido en naga, que ha estado cerca del maestro desde que llegó el no muerto, ríe en silencio. Piensa que son unos tontos, fáciles de manipular por lo brutos que son. Comenta que las mujeres entienden mejor, aunque ni siquiera ellas tienen intención de ayudar, aun si regresaran de entre los muertos. Lo dice recordando lo que mencionó Ángela, que si el mercader negro hubiera dejado con vida a Balisios, habrían encontrado formas de manejarlo, ya sea con amenazas u otros métodos. Le parece una verdadera lástima. Kim dice que no importa cuánto lo lamenten, nada cambiaría incluso si él siguiera vivo. Agrega que, aunque su ejército de no muertos era abrumador, su habilidad para crear quimeras era deplorable. Recuerda que las criaturas que creó ni siquiera eran verdaderas quimeras, sino cadáveres modificados de forma creativa. La mayoría mantenía su forma original. Por ejemplo, el cuerpo del dragón de la inundación, lo único que cambió fue la cabeza. El pequeño Naga observa con molestia los comentarios. Kim continúa, preguntándose si aquel hombre solo experimentaba sin sentido, tratando de crear un no muerto de 4 patas sin ninguna base. Le parece una historia absurda. Su reputación como creador de quimeras estaba sobrevalorada. Aunque era inteligente, en términos de habilidad resultó ser mucho menos competente de lo que esperaba. Lo que no saben es que Balisios reencarnó en un trabajador. Por eso, al escuchar todo eso, se enfurece. Piensa que mantuvo las formas originales porque no tuvo mejores materiales, y que su nuevo maestro es un ignorante que no entiende nada de los no muertos. Ángela planea examinar las monturas que el no muerto creó. Kim le advierte que lo haga camuflada, para evitar cualquier peligro innecesario. El pequeño Balisios se aleja furioso, murmurando entre dientes: sí, hazlo camuflada, por favor. Mientras se retira, uno de los trabajadores Naga nota su comportamiento extraño. Más tarde, conversando entre ellos, los trabajadores comentan sobre el nuevo. Están aliviados de que al menos ya pueda comer, caminar y respirar por su cuenta. Ha mejorado bastante, ya no rompe cosas, y aunque aún se lastima, no causa mayores problemas. En ese momento, llega una compañera y pregunta de qué habla. Uno de ellos la llama Pink y le ofrece comer con ellos, pero ella lo rechaza. Debe volver al trabajo. Sin embargo, tiene curiosidad por saber de quién estaban hablando. Un Naga le dice que aún no se ha encontrado con el nuevo. Pink pregunta dónde está. Le responden que en el mausoleo, solo. Al oírlo, Pink se sorprende, luego se enfurece. Reclama que, aunque sea un superior, no puede intimidar a los novatos de esa manera. En su defensa, Azul comenta que él mismo se ofreció, pero Pink no escucha razones. Le recuerda que es su superior y debería saber mejor. Les da una reprimenda severa. Les dice que, seguramente, el nuevo ha pasado demasiado tiempo solo en el mausoleo, y que podría haber perdido el sentido del olfato, o haberse desplomado. Decide ir ella misma a verificar su estado, pues no quiere perder al único novato que tiene. Antes de irse, les dice que está profundamente decepcionada. Los trabajadores quedan cabizbajos, se sienten culpables, aunque intentan consolarse diciendo que será más fácil verlo para creer, pero no pueden evitar sentirse tristes por haber sido tratados como los malos. Pink camina deprisa, indignada. Piensa que incluso los superiores hacen cosas terribles. Estar una semana en el mausoleo es demasiado para cualquiera. Recuerda su propio nacimiento. Fue cuidada y admirada por su belleza, así que piensa que no es justo. Ahora ese novato tuvo que hacerlo todo solo. Reza para apartar los malos pensamientos y pide a su Dios que la libre de ello. Al llegar al mausoleo, lo encuentra distinto. Ya no huele igual. Se pregunta si es por esa gran puerta. Teme que el lugar sea cerrado y que el novato pueda haberse asfixiado. Entra con furia, gritando a todo pulmón si el novato sigue con vida. Pero al entrar, queda sin palabras. El lugar está irreconocible. Las montañas de cuerpos ya no están. Tampoco el hedor a podrido. Parece que alguien enterró los cadáveres, clasificándolos por época y raza. Pink no puede creer. ¿Habrá hecho todo eso él solo? Mientras avanza, descubre una casa. Comenta que antes no estaba ahí. Se asoma por la ventana y ve al novato sentado, tomando una taza de té. Se pregunta si ese es el mismo del que todos hablaban. Desde afuera no logra oír bien, pero lo ve hablando solo. Balisios murmura que los materiales blandos son abundantes, que podría hacer una quimera rápidamente,
pero tiene un problema: su nuevo cuerpo tiene órganos, y no está seguro de poder soportar la transformación. Pink interpreta lo poco que alcanza a oír, que el novato ha aceptado su situación y trabajado duro durante toda una semana, pero que ya está al límite. Le preocupa que su cuerpo colapse. Valicious sigue hablando, diciendo que necesita adquirir experiencia con su nuevo cuerpo y que, si avanza con precaución, no debería tener problema. Mientras piensa en los ingredientes para su próxima quimera, Pink lo observa con admiración. Piensa que, a pesar de sus limitaciones, el novato está intentando hacer algo por el laberinto. Le parece impresionante. Es diferente, murmura. Esos cuernos, esa piel pálida, ese cuerpo cansado y desgastado por el trabajo duro. Lo ve como alguien muy distinto a los superiores que solo holgazanean en las tabernas. Entonces toma una decisión. Si sigue así, está segura de que colapsará. Si trabajan juntos, todo será más fácil. Y como el mausoleo es el lugar más temido por sus compañeros, piensa que podrán pasar más tiempo juntos sin interrupciones. Se sonroja, riendo para sí misma. Finalmente, entra de golpe gritando: «He venido a ayudarte». Valicious se sobresalta, derramando su té. «¿Quién demonios eres?», grita sorprendido. Pink sonríe y responde con determinación: «Soy Pink, y espero trabajar contigo». Vali estaba seguro de poder encargarse del mausoleo él solo, pero Pink le comenta que está bien, que estará con él para ayudarlo, así no tendrá que hacerlo todo por su cuenta. Le dice que no se preocupe, que lo hace porque quiere, ya que se siente motivada por su arduo trabajo. Le parece admirable que se preocupe tanto por el bienestar de los Naga. Valicious le responde que está malinterpretando las cosas. Ella insiste en que no se preocupe, que vino por voluntad propia, y, sonrojada, agrega que si cede a la tentación, nadie la criticará. Pero Valicious se molesta, pidiéndole que se detenga, ya que ese lugar le fue asignado por la jefa de los Naga. Le pregunta si no tiene sus propias responsabilidades o si piensa abandonarlas para quedarse en el mausoleo. También le cuestiona si está ignorando las reglas del laberinto. Ella se conmueve al pensar que, incluso teniendo el peor trabajo, él sigue preocupado por las reglas del laberinto. Piensa que no hay nadie como él. Valicious, algo impaciente, le dice que si ya entendió, que se marche, pues está extremadamente ocupado. Pero Pink, insistente, afirma que debe estar ocupado administrando ese enorme mausoleo por sí mismo, y que no se preocupe. Hace una seña para que nadie se entere de que las condiciones del mausoleo no son las más justas. Luego se marcha corriendo, diciendo que irá a obtener permisos y que solo debe aguantar un poco más. Valicious queda sin palabra. Se espanta al pensar que acaba de llegar una loca, justo cuando apenas estaba estableciendo las bases para su entrenamiento. Su rutina consistía en meditar 3 veces al día, en la habitación donde se almacenan los órganos, después de cada comida. Su objetivo era cambiar su constitución física, no acumular energía a largo plazo, así que no podía saltarse ningún día. Piensa que, como la doncella es tan amable, seguramente pondrá a esa loca Rosa como su ayudante. Se pregunta si debería dividir el mausoleo a la mitad. No la juzga por querer trabajar, pero en ese momento se le ocurre que quizás la enviaron a vigilar, aunque eso sería imposible. ¿Lo habrán descubierto? Analiza las posibilidades, incluso la de eliminarla, pero se detiene al pensar que una habitación llena de órganos en 10 minutos sería demasiado peligroso. Si la vigilante desaparece, sospecharía. Por ahora, decide sellar el almacén de órganos letales y cavar un pasaje secreto hasta el taller de las quimeras. Quiere terminar antes de que llegue la loca. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, Pink llega emocionada, gritando que tiene una nueva ayudante. Se reporta informando que se le asignó oficialmente el puesto de asistente del mausoleo desde ese día. Fue excluida de todas las demás tareas, y ahora solo trabajará en ese lugar. Se sonroja al comentar que compartirá las labores con el Naga y que vivirán en la misma residencia. De inmediato le vienen a la mente escenas de lo que podría pasar cuando 2 personas viven juntas, y se pone nerviosa. Valicious le pregunta si escuchó las condiciones de Lady Naga. Pink responde que sus órdenes son su prioridad, independientemente de la jerarquía del laberinto. Explica que tiene derecho a 1 hora de descanso sin interrupciones para uso personal, pero Valicious le recalca que el tiempo del personal es más importante, y que no debe entrometerse en el tiempo de los demás. Que lo tenga bien presente. Molesto, Valicious piensa que parece una espía relajada, así que le asignará tareas muy difíciles hasta que se desmaye. Si es demasiado para ella, se irá por su cuenta. Sería una lástima si muere, comenta entre risas, pero dice que es emocionante el comienzo de un nuevo trabajo, y espera que esté preparada. Ella se emociona y dice que empezará el día con entusiasmo y energía. Así que ambos Nagas se dirigen a realizar la primera tarea. Al verla, Pink queda asombrada. Vali comenta que solo son los restos después del desayuno, y le indica que guarde lo útil y deseche lo demás. Deben terminar antes del almuerzo. Al notar su rostro un poco triste, le dice que aún no es tarde para retractarse. Pero entre lágrimas, Pink le grita que se ha estado cargando con todo ese duro trabajo solo, todo este tiempo. Sus lágrimas son de tristeza por él. Le asegura que dará su mejor esfuerzo. Sus ojos brillan y dice que es hora de empezar. Vali, un poco desanimado,
le pregunta si comienzan de una vez. Piensa que la Naga tiene demasiada energía para empezar. Después de una hora, vemos a Pink con su energía intacta, trabajando arduamente. 2 horas después, Pink sigue trabajando duro, y después de 3 horas, lograron terminar con la montaña de cuerpos que tenían como primer trabajo del día. Pink, exhausta pero feliz, comenta que de alguna forma lograron terminar antes de la hora del almuerzo. Bali le dice que ha trabajado duro. Piensa que es una Naga muy resistente, ya que esperaba que abandonara hace una hora, pero ha aguantado bien. Supone que la enviaron una trabajadora de élite para espiar. En ese momento, tocan la puerta para entregar el almuerzo. Bali se pregunta por qué han enviado 2 porciones ese día. Cuando ve a Pink, el otro Naga le pregunta qué hace en el mausoleo. Ella, emocionada, le responde que ha trabajado mucho, que ahora forma parte del equipo y hasta se ha mudado allí. El Naga queda sin palabras, al punto de ponerse triste y empezar a llorar. Pink se preocupa y se disculpa, explicando que solo sigue lo que le dicta su corazón. El Naga, conmovido, le dice que no se preocupe, que mientras sea feliz, es suficiente para él. Luego se acerca a Valicious y le dice que haga feliz a Pink, que si la hace llorar, no lo perdonará. Valicious, molesto, piensa que todo esto parece una estrategia para exponerlo y atacarlo cuando baje la guardia, para sacarle información. Decide concentrarse en descubrir cada una de sus trampas, pues no es alguien vulnerable. Declara que no serán ellos quienes lo vigilen, sino el quien los vigile a ellos. Más tarde, durante su hora personal después del almuerzo, Valicious se encuentra entrenando en el almacén de órgano, mientras Pink disfruta de su tiempo libre en el bar. Así da inicio el capítulo 75. En el límite de la zona del laberinto, 3 días después, el mercader negro le comenta al varón que el laberinto parece diferente, pero admite que el varón también es peculiar. Kim le pregunta de qué está hablando. El mercader explica que es raro ver a un dueño de laberinto actuar de forma tan solitaria. Kim responde que eso se debe a que él es pequeño, no como el del rey dragón de las inundaciones, que llamaba la atención, o el de uno muerto como Valicio. El mercader aclara que no lo decía en ese sentido, solo se pregunta si estará bien, ya que están a punto de llegar al punto de encuentro. Entonces notan que el encargado del 10º piso sale a recibir. De repente, explotan sorpresas y cae confeti. Un enorme cartel dice: "Bienvenidos al 10º piso". Se trata de la pequeña demonio. Kim queda algo desconcertado, pero igual la saluda con un hola. El mercader, algo nervioso, recuerda que olvidó mencionar algo sobre ella, pero antes de hablar, la demonio interrumpe y se dirige al conde diciendo: "Varón del laberinto Naga, hay procedimientos requeridos para pasar al 10º piso". Le entrega papel y lápiz para firmar, mientras el mercader termina la frase diciendo que ella es su fan. La pequeña obtuvo su firma, y con ella un rostro lleno de felicidad. Kim le comenta al mercader que pensaba que todos los miembros de los mercaderes negros eran como él. No esperaba que uno fuera un demonio. El mercader entiende por qué piensa así, y le confiesa que hasta hace unos años, los diablillos estaban a cargo de los pisos más profundos. Kim le pregunta qué fue lo que pasó, y la demonio interrumpe diciendo que todos los diablillos murieron. Explica que a la organización no le importa si los diablillos son eliminados. Para ellos, lo verdaderamente importante es la carga, pues no pueden permitirse perderla. Añade que está en ese lugar gracias a esos ineptos, y le pide al varón que no se preocupe. La demonio confiesa que estaba muy emocionada por conocer a Kim, tanto que no logró dormir en 3 días. Kim le pregunta si está segura de que la misión saldrá bien, y ella responde que no se preocupe. El mercader negro también le dice que todo estará bien, incluso si aparecen demonios del abismo. Antes de que la demonio diera las instrucciones para partir, Kim recuerda que aún no ha entregado el núcleo que le había prometido al mercader negro. Este se emociona al tenerlo por fin en sus manos. La demonio, al ver que la transacción ha concluido, rompe un papel de teletransporte y envía al diablillo a la sede central. El pequeño se retira feliz, sabiendo que no va a morir, y les desea buena suerte. Kim piensa que la habilidad de teletransportación es muy conveniente. A diferencia de los portales del laberinto, no deja entradas ni salidas, pero nota que es necesario desgarrar algo cada vez que se usa. Lo había percibido durante la subasta, aunque recuerda al demonio que podía usarla solo con las manos. Piensa que sería un problema si aparecieran demonios de repente en el laberinto. La demonio lo saca de sus pensamientos, comentándole que esa habilidad no puede usarse para moverse hacia otras áreas internas de un laberinto, ni hacia la superficie, para que no se preocupe demasiado. Kim comenta que se le notó la preocupación, y ella responde que es natural, ya que todos los propietarios que han presenciado la teletransportación sienten lo mismo. Luego le pregunta si ya pueden moverse al sitio de encuentro con los mercenarios, sacando otro papel de teletransporte. Kim le pregunta si es necesario hacerlo así, y ella le responde que es para evitar que las coordenadas sean expuestas. Kim se prepara, pero tras un momento, pregunta si hay algún problema cuando no se mueve. Ella responde que no lo hay. Sin embargo, al notar que no se activa,
vuelve a preguntar qué pasa. La demonio sonríe y le dice que está disfrutando de su tiempo a solas con Kim. Así comienza el capítulo 76. En algún lugar del 10º piso, una grieta comienza a abrirse en el aire. Es la habilidad de teletransportación de los mercaderes, trayendo a Kim y a la pequeña demonio. Kim observa los alrededores y comenta que el espacio es tan alto que no se puede ver el techo. Definitivamente están en los pisos más profundos. Ella se dirige a los mercenarios, disculpándose por haberse retrasado 5 minutos por asuntos personales, pero ellos no le dan importancia. Luego se vuelve hacia el varón y le presenta al grupo, informándole que son los mercenarios encargados de la seguridad de los mercaderes negros en el 10º piso. Se les conoce como los rezagados. Uno de ellos se acerca y se presenta como el líder. Dice que ya está informado de la situación y que no habrá problema si Kim se hace pasar por un novato recién integrado al grupo. Mientras se saludan, Kim piensa que con su túnica puede pasar desapercibido, aunque, por lo poco que ha evaluado, le da la impresión de que no son novatos. Trata de medir su fuerza usando al parásito, y se sorprende. Según su energía, parecen soldados comunes. Si los compara con la escala de poder de la mazmorra, no superarían el 3er piso. Kim toma a la demonio y la aparta para preguntarle si de verdad ese grupo de mercenarios es apto para trabajar en el 10º piso. A su vista parecen un grupo improvisado. Ella le responde que no es así. Le explica que esos mercenarios han estado a cargo de la escolta de los mercaderes negros durante 5 años, mientras se acercan más al cuerpo del varón. Son prácticamente los mercenarios personales de la organización. Aunque no son el único grupo que escolta en ese piso, a diferencia de otros, cuya tasa de supervivencia no supera el 7%, ellos han tenido logros abrumadores. Aún así, a Kim no le parecen veteranos. En ese momento, uno de los mercenarios que vigilaba informa que se acerca un enjambre de gusanos a unos 200 metros bajo tierra. La demonio comenta que probablemente fueron atraídos por el destello del teletransporte de hace un rato. El líder dice que es mejor así, pues sería molesto si surgieran durante la escolta. Se dirige a Kim y le pide que descanse, ya que ahora están bajo su cargo. Luego ordena a su grupo prepararse para evitar que se unan otras bestias. Kim piensa en los gusanos gigantes que vienen, un enjambre entero. Sabe que esa especie tiene un diámetro de unos 3 metros y una longitud de hasta 10. Son criaturas de tipo sanguíneo que habitan en las profundidades. Se mueven libremente por la tierra hasta que perciben vibraciones en la superficie. Como no pueden orientarse por sí mismas, recuerda un incidente donde uno de ellos acabó con un grupo de 100 miembros al llegar a los niveles medios. Kim lo había visto en los noticieros cuando era pequeño. Piensa que esos gusanos son demasiado para ese grupo de mercenarios. Probablemente solo él, y tal vez la demonio, serían capaces de enfrentarlo. El líder, notando su duda, le dice que no debería juzgar solo con una mirada, ni confiar tanto en el parásito. Eso deja a Kim sorprendido. Los gusanos emergen del suelo. El líder informa que hay 5 de ellos y ordena enfrentarlos uno por uno. Uno del grupo dice que es sanador, mientras otros, relajados, apuestan por quien preparará el almuerzo. 4 de los 5 mercenarios se lanzan al combate, mientras el sanador, algo perdido, usa una habilidad para atrapar a uno de los gusanos, haciéndolo hincharse. Uno de sus compañeros le advierte que, si hace eso, atraerá a los demás. Sería un problema si llaman a todas las bestias del abismo. Entonces, otro mercenario interviene, usando una habilidad que genera una gran gelatina desde su mano para envolver al gusano y contener la inminente explosión. Pero justo cuando desciende, otro gusano intenta atacar. Sin embargo, su golpe es repelido por otro compañero que usa un enorme puño de energía. Se molesta, pues se suponía que su compañero, llamado Ambiol, se encargaría de ese gusano. Kim los observa, confundido. Nota que los mercenarios no parecen haber incrementado su fuerza, pero eliminaron a 2 gusanos rápidamente. La demonio le explica que los marginados, o rezagados, como se les conoce, no fueron encontrados en cualquier lugar. Comenta que el nombre les queda perfecto, ya que durante la Gran Guerra fueron liberados, pero se quedaron atrás durante el viaje de regreso al paraíso, así se le llama a la superficie en Geyser. Ese grupo está conformado por Dungeon Babies, seres que renunciaron para siempre a la superficie. La pequeña demonio nos cuenta que nadie sabe cuándo comenzó la guerra entre la superficie y el submundo, pero todos la conocen como la Gran Guerra. Hace menos de un siglo, los humanos capturados durante ese conflicto eran convertidos en prisioneros sin identidad ni derecho. Los seres nacidos de esos prisioneros eran conocidos como Dungeon Baby. Ese mismo término también se le aplica al varón. Aunque haya nacido con las bendiciones de la superficie, eran muy diferentes a los humanos comunes, ya que poseían fuerza y resistencia sobrehumanas, demostrando una eficiencia abrumadora como trabajadores. Se les consideró una especie única, porque cuanto más profundo nacían, más fuerte se volvía su poder, lo suficiente como para llamar la atención de los maestros de los laberintos. Con el tiempo, surgieron grupos que se cruzaban con humanos en lo más profundo de la Tierra, y fue precisamente por eso que los humanos, que no podían alcanzar a los dueños de los laberintos, lograron ganar la Gran Guerra. Kim menciona un nombre, el Gran Señor Siggy. La demonio le confirma que sí sabe de quién habla, y Kim nos confiesa que proviene de ese lugar,
dejando a la demonio sorprendida. Ella le pregunta entonces por qué razón la humanidad, que apenas podía llegar a las profundidades, logró la victoria en la Gran Guerra. ¿Qué tipo de ser fue el que puso fin a esa guerra? ¿Acaso fue el gran señor Siggy, la nobleza, o el líder de la humanidad? Eso no es lo importante. Lo que realmente importa es que los seres de Siggy están recibiendo más bendiciones de las que imagina, un potencial que se adapta y crece infinitamente, incluso en los laberintos más crueles. Confiesa que los altos mandos de Siggy estaban atemorizados. Si seguían siendo tan optimistas, incluso Siggy terminaría cayendo en manos humanas. Por eso, los altos mandos decidieron liberar a los prisioneros como excusa para expulsar a los seres de Siggy y esperar que perdieran poder. Su objetivo era evitar que la humanidad accediera a las bendiciones de Siggy, bajo el pretexto de poner fin a la guerra. Sin embargo, bajo las expectativas de los dueños de los laberintos, hubo algunos que se alejaron de la superficie, el hogar de la humanidad. Se establecieron en las profundidades, y a ellos se les llamó caído. Kim considera comprensible llamarlos así, ya que renunciaron a la superficie, pero le parece increíble que, en todo el tiempo que han estado en el abismo, hayan obtenido tanto poder. Cree que hay algo más. Entonces le pregunta a la demonio por qué le contó toda esa historia. ¿Acaso los mercaderes negros no son parte de Gizer? Le recuerda que él también fue humano antes de convertirse en un Dungeon Baby. Eso significaría que es, en teoría, un enemigo de las profundidades. Ella le responde que es un poco diferente. La demonio le pregunta entonces cómo la ve. Sin dudarlo, él dice, como un demonio. Ella asiente. Ella le explica que no son seres de las profundidades, lo que deja a Kim aún más sorprendido. En ese momento llega el líder de los mercenarios y le reclama a la demonio por presentarlo sin permiso. Pero ella no le da importancia, ya que él de todos modos planeaba hacerlo. El líder, aún con la máscara puesta, se presenta nuevamente como el jefe de la banda de mercenarios, junto a Yejin. Su nombre es Yujin. Así da inicio el capítulo 77 de Odisea en la mazmorra. Yujin presenta a sus compañeros, Yeongi y Yejin, quienes se encargan de las tareas de apoyo, no de los ataques directos. Luego están Hongwon y Soyan, responsables de los ataques principales. Soyan bromea diciendo que habría sido sospechoso que hasta sus voces fueran iguales. El líder le comenta que su poder no es diferente de lo que acaba de presenciar, y que no se preocupe por lo que pueda pasar, porque nada malo ocurrirá. Kim, sorprendido, nota que todos son Dungeon Babies y les pregunta si realmente renunciaron a la superficie. El líder responde que sí. Curioso, Kim escucha cuando Yujin le pregunta si recuerda cómo era la situación durante la liberación de los prisioneros después de la Gran Guerra. Pero Kim no recuerda nada de su escape, y a Yujin le parece extraño que haya olvidado momentos tan traumáticos. Aunque lo ve como algo normal, pues la pérdida de memoria es común, decide contarle todo. Hubo una celebración en las profundidades, conocida como el Festival de la Cosecha. Miles de humanos atrapados en los laberintos fueron liberados de una sola vez. Pero, ¿qué significaba ser humano para los otros seres del abismo? Solo comida deliciosa. Los compañeros fueron devorados bajo el nombre de liberación. Habiendo nacido bajo tierra y vivido siempre en ella, no entendían la situación. Se preguntaban por qué sus compañeros sacrificaban sus vidas, enfrentándose a la muerte solo por alcanzar la superficie. ¿De verdad existía un cielo azul sin techo? ¿Nubes flotantes? ¿Un sol ardiente? ¿Estrellas esparcidas sin límites? ¿Un mar interminable? ¿Y si todo eso era real, valía la pena más que todas sus vidas? Si fallaban en ese viaje hacia el paraíso terrenal, ¿valía tanto sacrificio? Muchos se rindieron sin siquiera intentarlo. Prefirieron sobrevivir, porque si la muerte era el precio de un breve momento de esperanza en un sueño vanidoso, huirían hasta el rincón más profundo, donde la esperanza no llegara, bajo la cálida luz del sol, o más bien, bajo su recuerdo. En la sombra, entre el aire frío y el polvo, no había risas, solo los gritos de sus compañeros. Decidieron sobrevivir en la oscuridad, porque no había paraíso para ellos. Negaron la superficie, y suplicaron al dueño del laberinto que los había liberado que los aceptara de nuevo. Y así fue. Volvieron a ser parte de las fuerzas del laberinto, hasta que fue eliminado. Aclararon que el dueño del laberinto murió en la Gran Guerra, y gracias a eso, ellos finalmente fueron libres. Explicaron que su llegada a la gracia del laberinto era lo normal para ellos, pero lo importante era que habían recibido una petición de un empleador, refiriéndose a la demonio, y dudaban en compartir toda la información, ya que era fruto de toda una vida de dedicación. Cuando Yujin mencionaba que Kim era el primer humano que veían desde la liberación de la Gran Guerra, Kim lo interrumpe. Le pregunta si aún niega la existencia de la superficie. Entonces confiesa que él nació en el piso 12 de Gizer, y que sí la alcanzó. Aquello que ellos niegan, él lo vio. Algunos mercenarios se emocionan y le piden que les cuente cómo es la superficie. Le preguntan si es cierto lo del aire cálido, si el agua cae del cielo, incluso si alguna vez cae hielo. El líder se entristece al escuchar a sus compañeras hablar del cielo, del sol, de las nubes, de las estrellas y del mar. Pero Kim solo dice unas palabras: destino, base de la superficie.
a 50 metros al este, portal, y los lleva hasta la superficie. Todos quedan en silencio, con lágrimas cayendo lentamente por sus rostros. Kim les dice que ellos no son caídos, solo llegaron un poco tarde, y frente a sus ojos, les muestra el paraíso. Las máscaras de los caídos, esas que usaban para ocultar quiénes eran, quedaron atrás. Los mercenarios ahora las miran desde lejos, mientras disfrutan de algo que jamás imaginaron, un momento que solo puede llamarse paraíso. Las chicas observan el cielo con los ojos llenos de asombro. Por fin comprenden que todo lo que se decía sobre la superficie era real. Una de ellas sonríe y murmura, no siento nada al respirar. Y su compañero, con la voz quebrada, responde, jamás pensé que sentiría el aire tan limpio. Kim los observa a distancia, en silencio, mientras una leve brisa mueve su capa. A su lado, la pequeña demonio permanece quieta, justo al límite de Geyser. Él le pregunta si no quiere acompañarlos, pero ella niega con una leve sonrisa. En mi corazón, me gustaría, pero no puedo dejar mi lugar de trabajo. Kim asiente y se disculpa por haberla hecho retrasar su agenda. Ella responde con serenidad, no hay problema, la agenda fue establecida para mantenernos a salvo. Yujin había escuchado rumores, otros como ellos habían estado descendiendo desde la superficie. Por eso, en el fondo, sospechaba que todo era cierto, pero jamás imaginó que el paraíso se vería así, no como un palacio, sino como una sensación, una experiencia que te limpia el alma. Conmovido, le da las gracias al varón. Kim lo mira con curiosidad. ¿No habías llegado antes a la superficie? Con tu habilidad, debiste lograr. Yujin guarda silencio unos segundos. Finalmente responde. Estaba dudando. Levanta la vista hacia el horizonte y continúa. La gracia de Siggy radica en la magia. Todo lo que nace en Siggy la posee, incluso nosotros. A medida que uno desciende, la magia se vuelve más densa, más viva. Las bestias de Siggy evolucionaron para adaptarse a esa energía, y los mismos sigyanos absorbemos la magia del entorno. Kim, intrigado, pregunta, ¿entonces los nacidos en el mismo lugar no tienen diferencias de poder? Yujin sonríe levemente. La magia no se completa al nacer. Crece, se adapta al entorno. El tiempo con la madre solo define la infancia. El verdadero poder surge del ambiente. Y por eso, los sigyanos de las capas más profundas son tan abrumadores. Pero no te confundas, continúa Yujin. El poder que usamos hoy es solo el fortalecimiento básico del cuerpo gracias al maná. Las criaturas de Siggy han sabido manipular la magia desde que existen. Para ellas, usarla es tan natural como respirar. El líder de los mercenarios se gira hacia Kim y agrega, tus seguidores aún no lo entienden, pero nosotros te enseñaremos a manejar la gracia de Siggy. Y cuando lo hagas, alcanzarás un nivel totalmente diferente. Así, comienza el capítulo 78. Yejin observa confundida. ¿Por qué están luchando de repente? Quieren atraer a las bestias. Yeonji ríe y le responde. Eres tonta. En el paraíso, no hay bestia. Hablan de una zona neutral, sin entender del todo lo que ocurre. Los mercenarios se sientan en silencio, observando a Kim y a su líder. Yujin rompe el silencio. Tiene que ser de esta forma. Kim asiente con calma. Fuiste tú quien dijo que eras más fuerte. El poder de Siggy se manifiesta en fuego, lanzas de hielo y 1000 formas distintas, dice Kim. Pero hasta que no lo sientas tú mismo, no lo comprenderás. Yujin sonríe con resignación. Entonces muéstrame, varón, lucha con todo tu poder. Kim levanta su espada. Confiado, considerando la situación, no puedo matar a quien se convertirá en mi maestro. Pero Yujin solo lo observa, analizando. El maná a tu alrededor vibra, se dispersa, no está bajo control. Los sigyanos de alto rango ya no generan ondas. Desde las capas medias hasta las más profundas, esas ondas se vuelven más gruesas, más salvajes. Entonces, Kim libera su energía. Yujin sonríe. Así que eras del piso 12, con una sonrisa comenta que escapa de su imaginación. Pero eso no cambiará nada. Kim se lanza con toda su fuerza. El líder levanta su pico de minero y detiene el golpe sin moverse un solo paso. Incluso el ataque sorpresa desde la espalda es repelido. El choque de armas resuena. Kim cae al suelo por la fuerza del impacto. El maná fortalece tu cuerpo, dice Yujin con calma, pero sus efectos son insignificantes si no se canaliza correctamente. Kim ruge y vuelve al ataque. Cada golpe es repelido con facilidad. Fuerza, resistencia, agilidad, todo mejora con la magia. Pero también el pensamiento táctico, explica Yujin mientras esquiva y contraataca con precisión quirúrgica. Una patada certera manda a Kim hacia atrás. ¿Qué pasa si canalizas ese poder en tus armas? Pregunta Yujin mientras su pico choca contra la espada de adamantium, creando una onda de choque que sacude el aire. Cuando el polvo se disipa, Yujin sonríe. Con un simple pico, detuve tu espada. Kim no lo puede creer. Yujin aprovecha su sorpresa para golpear desde abajo, levantándolo del suelo y rematando con una patada. Kim cae de rodillas, con el cuerpo adolorido. Recuerda a los dueños de laberintos que enfrentó antes. Algunos no recibían daño, pero al menos los hacía tambalear. Y sin embargo, este hombre ni se mueve. Solo ha usado una mano, sin siquiera activar ese brazo de origen desconocido. Kim aprieta los dientes. Lo subestimé. Y con una sonrisa desafiante, activa su parásito. Su cuerpo se transforma,
su energía se desborda, se lanza de nuevo, sin dudar, pero Yujin solo suspira. En el entrenamiento de magia dice con voz firme, el uso del parásito está totalmente prohibido, y al decirlo, activa el suyo. Su brazo se expande como una sombra viva que atrapa a Kim, encerrándolo sin darle oportunidad de escapar. Los ojos del varón se abren con sorpresa, y por primera vez, entiende lo que significa enfrentarse a un verdadero maestro. Kim se mantiene alerta, aunque también sorprendido, pues en ese momento Yujin también había usado un parásito. El líder de los mercenarios le comenta si acaso Kim pensaba que era el único capaz de hacer uso de uno. Agrega que, aunque estén en peligro de extinción, los parásitos son una forma de vida en Geyser. No es raro que algunos seres los posean. Le deja en claro que esta batalla no es para comparar el rendimiento entre parásitos, sino para medir su propio desempeño. Kim piensa que debe ser una broma. A pesar de ser un Dungeon Baby, de contar con el fortalecimiento del parásito al máximo y ser del piso 12, no puede creer lo que oye. Aún así, le dice que es fuerte, pero el líder de los mercenarios responde con calma, que se equivoca. Kim se sorprende, sin entender el porqué de sus palabras. Yujin interviene y le dice que aún no lo comprende, que todavía no ha visto nada. De inmediato, una fuerte presión se desata, tan densa que Kim la siente recorrer su cuerpo entero. No puede creer. Por primera vez percibe claramente la brecha de poder que lo separa. Piensa en todas las batallas que superó en el piso 9, en las veces que rozó la muerte, y aún así, nada se compara con lo que siente ahora. Siempre creyó que, sin importar el oponente, mientras luchara con fiereza encontraría una salida. Pero ahora lo entiende. No puede evaluarlo a su nivel. No es que él sea fuerte, es que Kim sigue siendo débil. Yujin le comenta que conocerse a uno mismo es tan importante como evaluar a otro. Es fundamental para la supervivencia y para medir el verdadero crecimiento. Añade que la vida en el laberinto no es una historia de héroes donde la fuerza de voluntad lo puede todo. Allí existen leyes inmutables. La ley del más fuerte, la supervivencia del más apto. Su grupo se adaptó, investigó y evolucionó. Estudiaron incluso la resistencia del cuerpo y su metabolismo, hasta lograr comer gemas si era necesario. Kim pregunta si todo eso es posible gracias a la magia, a la gracia. Yujin asiente. Para Kim, parece como si se tratara de una nueva raza. El líder sonríe, y sin querer sonar arrogante, admite que tal vez lo sean. Kim guarda silencio por un momento, luego enfunda su arma. Piensa que quizá los halagos inflaron su ego, y con decisión, se inclina ante él. Le pide que, por favor, le enseña a manejar la gracia de Siggy, porque hay mucho que debe proteger, y necesita volverse más fuerte. Declara que será su segundo maestro. Yujin se incomoda. Planeaba enseñarle de todos modos, pero la formalidad del gesto lo deja algo incómodo. Así comienza el capítulo 79. Regresan a Geyser. Algunos miembros del equipo de mercenarios se muestran molestos por haber dejado el paraíso, pero deben recordar que aún están trabajando. Yujin pregunta a su empleadora, la demonio, quien responde que, tal como se acordó antes de partir, el contrato no solo cubre la ruta comercial, sino también el entrenamiento del varón. Gracias a eso, el periodo de comercio se redujo de 3 a 2 semanas, dejando una semana libre para entrenar. Kim duda que una semana sea suficiente, la brecha de poder es enorme, pero Yujin le dice que no se preocupe, no le enseñarán artes marciales. El objetivo será su campo de constitución. Si logra progresar, podrá manejar la magia ese mismo día. Sorprendido, Kim escucha mientras el líder le pide que se quite la ropa superior y se siente cómodamente. Quiere que empiece a familiarizar sus sentidos antes de partir. El líder le pregunta qué tienen en común los Dungeon Baby con los seres de Geyser. Kim responde que el maná. Mientras tanto, la demonio aprovecha el momento para sacar algunas fotos. Yujin continúa preguntando si sabe por qué tiene una piedra incrustada en su cuerpo. Kim responde que probablemente esté relacionada con la magia. Yujin explica que el maná fluye como sangre por su corazón y además cumple una función de almacenamiento. En las profundidades del laberinto, en regiones ricas en maná, este se condensa de manera natural, haciendo que las bestias más fuertes contengan maná de alta calidad. Por eso, él mismo tiene una piedra justo debajo del corazón. Su rango, según dice, es medio alto. Kim no puede evitar sorprenderse. No puede creer que en su propio cuerpo haya una gema. Yujin comenta que incluso los insectos tienen una. Le pide que no piense como los demás. Yeongi, la curandera, pide permiso y se coloca detrás del varón. Coloca sus manos sobre su espalda. Kim, un poco inquieto, pregunta si hay posibilidad de que explote o algo parecido. Ella, irritada, responde que eso es una falta de respeto. El líder explica que la habilidad de Yeongi altera las células del cuerpo del objetivo. Por ahora solo puede dar órdenes simples, como la división celular. Si hay contacto directo, puede intervenir en la curación, el progreso de enfermedades, e incluso manipular el maná acumulado. Entonces, dice que comenzarán. Yeongi activa su habilidad y logra ver el interior de Kim. Se pregunta si lo que ve es el horizonte,
o el mar. Echa un vistazo más profundo y no puede creer lo que está viendo. El líder nota su expresión y le pregunta qué sucede, pues parece nerviosa mientras se concentra. Él explica que están intentando abrir un canal forzado para que el maná circule. Primero pasará por el corazón, luego seguirá lentamente por las arterias. Cuando se acostumbre, recorrerá cada rincón de su cuerpo, hasta poder hacerlo fluir por sí mismo. Le pide que se concentre. Hace una seña a su compañera Yejin, quien se pone en marcha para crear una barrera silenciosa y encerrar a los tres. Yujin piensa que el maná, en estado latente, es tan silencioso que apenas puede percibirse, pero cuando se activa, comienza a afectar físicamente el entorno. Gracias a la barrera de Yejin, no se formarán ondas bruscas. Aún así, el canal de maná de Kim está completamente bloqueado. Nunca se ha abierto, ni una sola vez. Kim suspira. Dice que siente algo fluyendo dentro de él, una sensación extraña, familiar, como si la hubiera experimentado antes, pero al mismo tiempo, algo no está bien. El líder no lo entiende y pregunta a la curandera. Yeonji responde que su canal de maná ya está lo suficientemente abierto, y que, además, tiene rastros de un enlace descendente. Ese día, Kim comprendió que su cuerpo guardaba más secretos de los que imaginaba, y que, a veces, para alcanzar un nuevo poder, hay que dejar que otros vean lo que uno mismo no puede. Pero, ¿qué es exactamente ese enlace descendente? ¿Y qué consecuencias traerá abrir un canal de maná por la fuerza? El próximo capítulo lo revelará. Suscríbete, y no apartes la mirada, porque esto apenas comienza.